Hoy, queridos amigos, vinimos a traerles la preciosa palabra del Señor, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y quiero compartirles una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y voy a leer del versículo 1 al 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Aquí tenemos la historia de cuando Jesús fue a Sicar, una ciudad de Samaria. Los samaritanos eran un pueblo mezclado, un pueblo que se había mezclado entre judíos y gentiles. Era una mezcla de pueblos. Eran despreciados por los samaritanos, despreciaban un poco a los judíos y los judíos también a los samaritanos, como que no se llevaban bien entre sí. Pero a Jesús le era necesario pasar por ahí por Sicar, y dice que vio el pozo de Jacob. Era un pozo, una cisterna donde se sacaba agua. Y el Señor se sentó junto al pozo. Y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, ya que el agua la sacaban con un balde atada a un lazo, y bajaban el balde al pozo y sacaban agua. Y el Señor no tenía el balde cómo sacar el agua. Él estaba esperando a los discípulos. Y entonces le dijo a la mujer: dame de beber, porque ella sí había venido a sacar agua del pozo. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. A lo que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sí. Y aquí quiero tratar de lo que el Señor le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Ahora, ¿a qué se refería?
El Señor cuando dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? El don de Dios era nada menos que Él mismo. Él, el Señor Jesucristo, es el don de Dios para los hombres. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el don de Dios, lo que el Padre dio como un regalo para la humanidad. Ahora lo dio por nosotros. ¿Para qué el Padre dio al Hijo? Lo dio para salvarnos. ¿Dirás salvarnos de qué? Salvarnos de algo que tal vez tú no has oído. Tal vez no has leído la Biblia. No has oído de la segunda muerte. De lo que dice la Biblia y que dijo el Señor, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 20:26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La Biblia nos habla de una segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Todos experimentamos la primera muerte por causa del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dijo el Señor, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El pecado trae muerte física sobre nuestra vida y trae muerte también espiritual. Una cosa es la muerte física, es la primera muerte que el hombre experimenta, pero también por causa del pecado experimentará la segunda muerte, la muerte del alma, del espíritu. Todo eso porque el pecado entró a reinar en la humanidad. Por el pecado reina la muerte, por causa del pecado. Cuando Adán pecó fue echado del huerto del Edén y la muerte empezó a operar en la raza humana. Operó en Adán y murió, operó en Eva y murió. Y todos los campanazos de muerte empezaron a sonar sobre cada ser humano. La muerte empezó a reinar, el pecado reinó para muerte. Nos dice Romanos capítulo 5 versículo 21. El pecado no solamente trae muerte física, sino trae un juicio de condenación sobre nuestra alma. El alma que pecare, esa alma morirá. La Biblia lo llama la segunda muerte, la muerte del alma, cuando el alma es echada al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice, esta es la muerte segunda. Y Jesucristo vino a librarnos de esa muerte, de la muerte segunda, de la segunda muerte. Dios envió a su Hijo al mundo, lo dio, es el don de Dios para la humanidad. El don de Dios para librarnos de la segunda muerte, pero sin hacer a un lado la justicia de Dios.
porque el Hijo de Dios iba a llevar en su cuerpo el juicio de la justicia divina. Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Dios no pasa por alto el pecado. Por eso tuvo que venir Jesucristo al mundo. Él llevaría nuestra culpa. Él llevaría nuestras rebeliones en su cuerpo sobre el madero. Él sufriría el juicio de la justicia de Dios a favor nuestro, para librarnos de la segunda muerte, para anular el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, para quitar de en medio la lista en los pecados que nos acusaban. Dice la Biblia en Colosenses 2:14 que lo clavó en la cruz, quitándolo de en medio, y que a través de él hacemos la paz. Jesucristo, el don de Dios, llevaría nuestra culpa. Él sería nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18, Pedro luego escribiría: el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso el Señor le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahora luego hablaremos qué es el agua viva, pero hablemos del don de Dios que es Jesucristo, dado para salvarnos de la segunda muerte. El don de Dios dado para salvarnos de la condenación. El don de Dios que es Jesucristo, dado para que a través de Él hagamos la paz con Dios. Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Él es nuestra paz. El que quita la pared intermedia de separación entre un Dios santo y un hombre pecador. En Él se nos anuncia el Evangelio de la paz, dice el libro de Hechos, capítulo 10. Se nos anuncia en Cristo las buenas noticias de paz. El Evangelio de la paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18, a través de Él, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. A través de Él se nos anuncia la reconciliación. A través del don de Dios dado para los hombres, para poderlos reconciliar consigo mismo. A través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre. El don de Dios dado para nuestra paz, para nuestra reconciliación. El don de Dios dado para nuestro perdón, ya que su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Para entrar al reino de los cielos hay que lavar nuestras ropas, hay que lavar nuestra alma, nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Él es el don de Dios dado para darnos entrada al reino de Dios. Para que podamos entrar al reino de Dios y de Cristo. Ese reino eterno y glorioso que permanecerá para siempre. Ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo para los que le aman. Un reino preparado por Dios para sus hijos y sus hijas. Pero para poder entrar a ese reino tenemos que primero recibir el don de Dios, que es Jesucristo. Si conocieras el don de Dios, tenemos que conocer el don de Dios, que es Cristo. Lo que tenemos en Él, los beneficios de tener al don de Dios en nuestra vida. Como dice en Corintios, gracias a Dios por su don inefable.
el don de Dios que es Cristo dado para reconciliarnos con Dios, para darnos entrada al reino eterno. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Para entrar al reino de Dios tenemos que venir al conocimiento de Jesucristo y de lo que Él es y de lo que Él hizo. Pero a través de Él tenemos entrada al reino y tenemos una herencia eterna. Tú tienes una herencia celestial, aunque aquí no tengas nada. Aunque aquí camines como pobre, en Cristo tienes una herencia gloriosa, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, allá reservada en los cielos para ti. Pero tienes que conocer el don de Dios. Tienes que venir a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios para darnos entrada a su reino, para que pudiéramos obtener el regalo de la vida eterna. No solamente entrada a su reino, pero si entras no vas a entrar por 1000 años, vas a entrar por toda una eternidad. El sol se apagará, pero tú seguirás en el reino eterno. Nacerán nuevos soles y se apagarán soles, pero tú seguirás en el reino eterno, tú serás inmortal. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, dice la Biblia. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Has pensado qué es vivir para siempre? ¿Qué darías tú por la inmortalidad? Dios no te la cobra, Dios te la da como un regalo en el don de Dios que es Jesucristo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tienes al don de Dios en tu vida, tienes la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el Señor le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahora, ¿qué es el agua viva? Estaba hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Puedes ver Juan capítulo 7 del 37 al 39, donde en una fiesta judía el Señor se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. De su interior correrían ríos de agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo que Dios imparte a los que creen en Cristo. El Espíritu Santo necesario para nacer de lo alto, para experimentar el nuevo nacimiento que el Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, nacer del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para que tú entres en el reino de Dios y de Cristo, necesitas que Él te dé el agua viva, su Espíritu Santo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8:9. Pero los que son de Él, Dios les envía el Espíritu de adopción, dice Gálatas 4:6. El Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Sí. Ahora la cuestión es: ¿le has pedido? Hay que pedirle. El Señor dijo a la samaritana:
si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Se la tiene que pedir al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo otorga el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Pero es un regalo del Eterno. Es un regalo del Eterno Dios a través de su Hijo. No a través de nadie más. El don de Dios es Jesucristo, pero Él viene con otro regalo. Él viene con el Espíritu de Dios para impartirlo al creyente, para que pueda ser transformado a la imagen de Cristo, para que pueda ser liberado de las cosas de este mundo, para que pueda experimentar una nueva vida, para que pueda caminar con Dios en este mundo. Para que ya no seas esclavo al pecado, necesitas que Él te dé el agua viva, el agua de vida, el Espíritu Santo. Sin Él no vas a poder caminar en un mundo lleno de tinieblas, lleno de engaño, lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de corrupción. Necesitas que el don de Dios, que es Jesucristo, venga a tu vida y te imparta su Espíritu. El Espíritu Santo que te dará el poder para ser más que vencedor, que te dará el poder para caminar como un hijo de Dios en este mundo. Pero la cuestión es ya, ¿conoces el don de Dios a la humanidad, que es Jesucristo? Y si le conoces, ¿le has pedido el Espíritu? Le has dicho, Señor, dame de esa agua, como dijo la samaritana. Dame de esa agua para que ya no tenga que venir aquí a sacarla. Ella no comprendió, pero el Señor se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Ella dejó su cántaro ahí, se volvió al pueblo. Ella había recibido unas palabras de vida. Se olvidó llenar el agua, llenar el cántaro que traía. Pero luego volvería y atraería a otros para que oyeran al Señor. Hay un agua que tú no conoces. El agua de Dios es gratuita. Isaías 55 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Dios no cobra, es un don que no podemos pagar primeramente. Dios lo otorga por su gracia, es un don inmerecido, es un don inefable. ¿Ya le has pedido? Lo que tienes que hacer es pedirle. Primero, que Jesucristo entre en tu vida como tu Señor y Salvador. Pero tienes que reconocer que le has fallado. Tienes que arrepentirte, porque a Cristo hay que venir arrepentido. A Jesucristo hay que venir deseoso de caminar con Él. No solamente como tenerlo como el genio de la lámpara maravillosa, solamente para cuando estés en problemas, brotar la lámpara y que te salga el genio y cumpla tus deseos. No. A Jesús hay que seguirlo por lo que Él es. El Salvador, el Hijo del Dios eterno, el Creador también, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. No seguirlo por interés, sino por lo que Él es. Hoy es tu día de salvación. Ven a Cristo, bebe de sus aguas, pero ven arrepentido. Ven dispuesto a cambiar. Ven dispuesto a caminar con Él. Ven dispuesto a abandonar tu antiguo camino. Ven dispuesto a abandonar las tinieblas. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día, querido amigo. Reconcíliate con Dios. Al que Dios envió al mundo con un propósito, para rescatarte, para liberarte, para perdonarte, para que a través de Él tuvieras la reconciliación con Dios y la vida eterna, y para que tú puedas entrar en su reino y vivir allí para siempre. No desprecies el don de Dios. Y Él es el que trae el agua de vida a tu vida. Nunca más serás igual. Tu vida cambiará. Tu vida cambiará. Bien, si lo quieres hacer, si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro. Que Dios bendiga. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. El Señor está aquí y el Señor te escucha y Él quiere tomar tu vida. Pero como dijo el Señor, tú le pedirías y Él te daría. Hay que pedirle. Ahí empieza todo, ahí empieza el cambio. Ahí empieza la salvación, pidiéndole. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el don de Dios para los hombres. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso, Señor, quiero una nueva vida. Quiero caminar contigo. Tómame de la mano. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame una nueva vida y lléname de tu Espíritu Santo. Dame del agua de vida que tú le dijiste a la samaritana. Dame del agua de vida, quiero beber de ella y dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo, por habernos dado ese precioso regalo para nuestra salvación, para nuestro perdón y para darnos tu regalo de vida eterna. Hoy yo lo recibo a través de tu gracia y de la fe que es en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas o bautistas, que sean trinitarias, que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y adelante con Cristo, que Dios te bendiga.